Mateo capítulo 12, versículos del 9 al versículo 14, dice la palabra de Dios, lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Todos, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. No se pierda este pasaje, pero por mientras vayan a Marcos capítulo 3. Aquí en Mateo capítulo 12 hay algunas cosas interesantes. Una de ellas dice la palabra de Dios, versículo 12: pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Claramente en la Biblia nosotros nos damos cuenta que el valor de una persona es mayor que el valor de un animal. Amén. Ok, por si había alguna duda, hace como 2 años salió una fotografía, la veo y me hace enojar, pero salió una fotografía de una senadora, nada más me acuerdo de su nombre, se llama Jesusa, y salió abrazada con unos burros, diciendo que el valor de los burros es el mismo que el valor de un ser humano. La Biblia dice que no. Yo ya lo sabía, amén, pero la Biblia lo confirma, y me confirma lo que nosotros ya sabemos y conocemos, que el hombre tiene un mayor valor. Es por eso que Jesús murió por un hombre, por los hombres, no por los burros, no por los changos, no por los animales. Él murió por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios también acá en el versículo 12, y ahorita vamos a ir a Marcos, pero Mateo 12:12 dice: por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Los fariseos, en su religiosidad, comenzaron a poner el día de reposo muchas veces por encima aún de quien había creado el día de reposo. Dios creó el día de reposo, y la adoración a Él y la honra a Dios ahora se había perdido, y ahora estaban exaltando un rito, un hecho, una costumbre. ¿Y cuánta gente hay hoy en día que más importante es llevar a un bautismo a sus hijos que vivir para Dios? Porque están exaltando, eso es religiosidad. Están exaltando las leyes, las normas, lo que yo tengo que hacer, en vez de tener un buen matrimonio, en vez de adorar y buscar a Dios, en vez de hacer lo que la palabra de Dios nos guía que hagamos. Regresando un poquito, versículo 10, la última parte, la última pregunta dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es una pregunta un poquito retórica, buscando la respuesta en un sí. Y si la pudiéramos cambiar, ¿qué tal si la pudiéramos hacer así? ¿Es lícito ganar almas en sábado? Amén, es bueno. La palabra lícito viene de una palabra un poquito legal. Es legal, es bueno, es lícito hacer esto, y la respuesta es sí. Yendo a Marcos capítulo 3, vemos el mismo milagro. Marcos 3 del 1 al 6, los voy a tener parados como media hora, y ahorita nos sentamos. Marcos, todos juntos, del 1 al 6. Lo bueno que estos pasajes son cortos. Dice la Biblia: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano.
y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Todos, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Quiénes eran? Bueno, aquí encontramos una palabra interesante de acerca de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos era un grupo, yo le puse aquí activista, era un grupo que se unió con los fariseos para oponerse a Jesús. Aparentemente no eran ni una secta religiosa, ni un partido político, sino un grupo de judíos que apoyaban la dinastía de Herodes y de los Herodes, porque hubo varios Herodes, y por lo mismo apoyaban al gobierno romano. Entonces era un grupo un poquito religioso, porque estaban al pendiente de los sucesos, de lo que estaba pasando. Y cuando aquí en Marcos, en la última parte, nos dice la Biblia de que fueron con los herodianos, los mismos fariseos, para acusarlo, y ellos, los herodianos, teniendo un poquito, entre comillas, más acceso a Herodes, poder entonces formalizar un tipo de cárcel, de aprehensión en contra del Señor Jesucristo. Otra cosa que interesante acá es que dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estaba entristecido por la dureza de los corazones de los fariseos. ¿Dónde estaban ellos? En la sinagoga. ¿Puede alguien tener un corazón duro dentro de la iglesia? Sí. Estos fariseos, que se proclamaban seguidores de Dios, seguidores de la ley, tenían un corazón duro. Y en ocasiones yo creo que debemos de hacer un chequeo. Debemos de checar nuestro corazón para ver si se está endureciendo, quizás se está haciendo callo, quizás hay algo que lo está haciendo duro. Pero aquí estaban en la sinagoga y sus corazones estaban duros. Lucas capítulo 6, versículo del 6 al 11. Lucas capítulo 6, del 6 al 11. Y aquí está la misma historia. Dice, vamos a leerlo igual de manera alternada. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y aquí ya nos dice de qué mano era, porque en los otros lugares no, los zurdos decían, ha de haber sido la zurda. No, todos juntos. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Todos y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, porque podrían hacer contra Jesús. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Pueden tomar asiento. Ya los tuve aquí un buen rato de pie. No solamente los fariseos tenían un corazón duro, pero dice la Biblia en el versículo 7: y le acechaban. Este verbo nos habla de lo miraban cuidadosamente, lo observaban con detenimiento.
no sé qué otra palabra pudiéramos usar ahí. ¿Alguien tiene alguna otra palabra? ¿Cómo? Como que lo estaban juzgando. Otra. Cuando alguien ve a alguien más así como desprecio, lo criticaban. Hay otra palabra más así coloquial, como que exacto, como que así lo barrían de arriba para abajo, ¿verdad? Y entonces estaban estos fariseos, no solamente tenían un corazón duro, pero lo estaban criticando dentro de la sinagoga. ¿Podemos nosotros llegar a criticar dentro de la sinagoga, de la iglesia? Sí, podemos. Cada uno de nosotros podemos decir, mira, tiene un cubrebocas de las Chivas, y ya lo criticamos, ¿verdad? Vemos a alguien más y no sé, comprando aquí enfrente, ¿cómo se llaman estos esquites? Y mira, nada más se compra para él y al pastor no le compra. Y ya comenzamos a criticar y podemos nosotros criticar. Cuando, entre comillas, íbamos a la iglesia católica, no íbamos a escuchar el mensaje, no íbamos a escuchar el sermón ahí del padre, íbamos nada más a criticar a la gente. Mira nada más, mira cómo viene vestido, mira eso, mira aquello, y salíamos peor de cómo entrábamos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. La primera cosa que podemos ver acá es el sitio, el lugar en donde están sucediendo todas estas cosas. El lugar es la sinagoga. Una sinagoga, normalmente las sinagogas, y bueno, primero, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga es un espacio en el que se reúnen las personas, los judíos, para orar y estudiar la Torá. Y normalmente se ponen apuntando hacia Jerusalén, y normalmente una sinagoga no es como una iglesia. Hay sinagogas aquí en Puebla no, pero en la Ciudad de México y en otros lugares. Pero normalmente una sinagoga, el centro y todos los asientos están alrededor, y el centro es donde se estudia y se lee y se adora y se lee la Torá. Entonces este lugar, esta sinagoga, era un lugar especial. Era un lugar de asamblea, de reunión para leer y estudiar lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Quién estaba aquí? Dice la Biblia que el Señor Jesús iba y enseñaba aquí en la sinagoga. Vamos a ver varios versículos. Mateo capítulo 13, versículo 54. ¿Qué se hacía aquí en la sinagoga? Se enseñaba. Mateo 13, 54 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? De tal manera que cuando el Señor Jesucristo enseñaba, la gente no se quedaba dormida. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba, la gente, dice la Biblia, se maravillaba. Quedaban atónitos, no podían creer el conocimiento, la sabiduría, la autoridad del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos 1, 21. Cada vez que yo leo lo que referencias del Señor Jesús y cuando Él enseñaba en la sinagoga, me hace pensar, yo quiero ser como Jesús. No quiero enseñar y predicar y que todos estemos ahí dormidos y aburridos y pensando eso ni tiene que ver al caso, y no, me anima al ver lo que el Señor Jesucristo hacía. Marcos 1:21 dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando
en la sinagoga enseñaba, y luego dice, y se admiraban. No solamente se maravillaban, se admiraban de su doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es una enseñanza bíblica, enseñanzas bíblicas, y entonces se admiraban de sus enseñanzas bíblicas porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. El Señor Jesucristo tenía autoridad. Y los fariseos, dice, no como los escribas. Cuando los escribas enseñaban, no enseñaban con autoridad. Autoridad nos da cuando sabemos las escrituras. Autoridad se recibe también cuando practicamos las escrituras. De tal manera que el Señor Jesucristo no solamente sabía las escrituras, practicaba las escrituras y enseñaba las escrituras con certeza. Él no decía habrá un Dios, él decía hay un Dios. Él no decía quizás en la casa de mi padre, Juan 14, él decía en la casa de mi padre muchas moradas hay. Creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Marcos capítulo 6 versículo 2. Marcos capítulo 6 versículo 2 dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. De tal manera que iban muchos a la sinagoga. Día de reposo, día sábado normalmente. El día de reposo era desde el viernes al oscurecer al sábado al oscurecer. Y entonces en un día sábado ellos se reunían y dice la Biblia que cuando él enseñaba, muchos se admiraban y decían, Marcos 6:2, ¿de dónde tiene estas cosas? Y qué sabiduría. Entonces el Señor Jesucristo tenía sabiduría para enseñar. Dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Él no solamente tenía sabiduría, sino también sanaba. Lucas capítulo 4 versículo 16. Estamos en el lugar donde sucede todo esto es alrededor de la sinagoga, y en la sinagoga se enseñaba. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret Jesús donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era costumbre, no llegaba el sábado y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues hay fútbol. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues hay unos 15 años. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues hay kermés. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues hay tianguis. No, el día sábado era de costumbre. Sería una buena costumbre que cada vez que hay servicio, el ir a la iglesia, amén, es una buena costumbre. Y dice la palabra de Dios, conforme a su costumbre. Y luego, ¿qué hizo? Se levantó a leer. Era un lugar de reunión, de asamblea, de enseñanza. El Señor Jesucristo le encantaba, podemos darnos cuenta que le encantaba ir a la sinagoga. Lucas capítulo 13 versículo 10. Lucas 13 versículo 10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Lucas 13:11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Había gente necesitada en las sinagogas. Vemos que en el milagro de este hombre con su mano seca, era la mano derecha, la tenía tullida, la tenía seca, no la podía mover. Este hombre tenía una necesidad. Había gente necesitada para escuchar, gente necesitada para ser sanada, gente necesitada para ver a Jesús y escuchar su sabiduría y sus enseñanzas. Entonces, el lugar era una sinagoga y ahí se enseñaba, pero también en la sinagoga se exhortaba. Vean Hechos capítulo 13 versículo 15. No solamente en una sinagoga
se enseñaba, pero también se exhortaba. Hechos 13:15 dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces había exhortación, había predicación. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para enseñar, pero también para redarguir. La palabra de Dios no solamente es para hacernos cosquillitas en los oídos, pero también es para cambiar nuestro rumbo y para que el pastor de vez en cuando nos regañe y nos diga: hermano, ya no critiques; hermana, ya no hagas esto; hermano, ya no tengas un corazón duro; hermana, hermano, hermana, ¿verdad? Tenemos nosotros que ser exhortados, pero también se expulsaba. En la sinagoga, a la gente que no se atenía a los caprichos de los escribas y fariseos, los expulsaban. Juan capítulo 9, versículo 22, en la sinagoga se enseñaba, se exhortaba, pero también eran expulsados. Juan 9:22 dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Se acuerdan de este milagro? Y que los papás les preguntan, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús con él? Y entonces ellos responden: pues edad tiene, pregúntenle a él, porque nosotros no queremos decir quién le sanó. Fue Jesús. Y entonces dice Juan 9:22: por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el ¿qué? El Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. De tal manera que si alguno creía que Jesús era el Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La sinagoga era el lugar en donde se leía la palabra de Dios, esperando al Mesías. Y ahora, cuando el Mesías viene, ponen una restricción: no crean en el Mesías. Qué irónico, ¿verdad? Y hasta nuestros tiempos los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Por eso debemos de orar por la nación de Israel. Por eso tenemos que orar por los judíos. Nuestro corazón tiene que ser quebrantado por ellos, y de la misma manera por cada persona que aún no reconoce a Jesús como su Salvador personal. Juan capítulo 12, versículo 42. Juan 12, 42. En la sinagoga se enseñaba, se exhortaba, se expulsaban, también eran expulsados. Con todo, dice acá Juan 12, 42, con todo, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Qué tenemos tú y yo que hacer? Confesarlo. ¿Qué es confesarlo? Confesarlo es hablar de Él, es decirle a la gente lo que Él ha hecho en mi vida. No es guardarlo, esconderlo, es confesarlo a todo el mundo. Y dice: no lo confesaban para no ser ¿qué? Expulsados de la sinagoga. Muy bien, la sinagoga entonces era un lugar de asamblea, era un lugar de adoración, pero también era un lugar de acecho. ¿Por qué era un lugar de acecho? Porque los escribas y en la historia que estamos viendo, los fariseos estaban ahí acechando. Estaban nada más esperando a que el Señor Jesucristo hiciera uno de esos milagros, porque no querían que la gente reconocieran que Jesús era el Mesías. Pero interesantemente lo dejaban hablar. Interesantemente, el Señor Jesucristo en una ocasión, creo que lo puse por acá, pero en una ocasión se pone de pie y dice, leyendo Isaías, y dice: he aquí, en este momento se acaba de cumplir la escritura enfrente de sus ojos de ustedes. Los fariseos
cómo le tenían odio, coraje. Imagínate, odio, coraje al predicador, odio, coraje al pastor. No era bueno, no era bueno. Pero así estaban los fariseos acechando. Número uno, el sitio es lo que vemos acá. Ahora, ¿qué podemos nosotros tomar? Tenemos que tomar lo bueno. Había corazones duros, había acechanzas, había crítica, ¿verdad? Había todas estas cosas, pero también hubo milagros, hubo enseñanza, hubo bendición, hubo sabiduría. La gente se reunía, muchos llegaban para escuchar palabra de Dios. Que eso nos quede a nosotros, amén. Venir para escuchar palabra de Dios. Número dos, vemos no solamente el sitio, pero también vemos el sujeto. El sujeto era un hombre que vino a escuchar. Este hombre vino a escuchar. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo enseñaba, y mientras él enseñaba, este hombre estaba ahí con su mano seca, teniendo pues este problema, esta situación, con su mano que no la podía mover, pero él finalmente estaba escuchando lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Cuando nosotros venimos a escuchar, Dios no solamente nos da a nosotros, a nuestro corazón lo que necesitamos, pero también yo creo que me da algo más. Este hombre tenía un problema en cuanto a su mano. En ocasiones, cuando venimos a escuchar palabra de Dios, quizás sí, traemos no solamente esa necesidad de escuchar la palabra de Dios, pero quizás traigo por ahí algún problema, quizás en el matrimonio. Y Dios no solamente satisface mi sed de darme de su palabra, pero también me ayuda con ese problema que yo traía además. Quizás hay un problema en el negocio, hay un problema en el trabajo, y yo vengo un poquito afligido. Vengo quizás esa aflicción que este hombre traía con su mano seca. Yo creo que ya traía su mano seca como costumbre. Ya no llegaba gritando diciendo: ¡ay, mi mano seca, ayuda! No, yo no creo que estaba gritando y gritando en la sinagoga. Era algo que él ya tenía. Quizás algunos lo podían ver, quizás otros no lo podían ver. Los fariseos sí lo podían ver porque ellos se fijan en todo se fija, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo ni me doy cuenta. Una vez recogí a mi hermana Aglaé hace años cuando vivía aquí en Momoxpan. Me sonrió y me dijo: hola, ¿cómo estás? Y yo creo que los fui a recoger para traerlos a la iglesia. Y también no sé si Raquel se quedó con ellos, no recuerdo, pero me sonrió y dice: pásale, hice hot cakes. Dijo: wow, qué tremendo. Comimos hot cakes y me sonreía así, pero medio raro. Y ya después que terminamos, desayuné ahí 20 minutos quizás. Nos subimos al carro, salimos ahí de su casa de ellos, y ella iba sentada a un lado en el asiento de al lado de donde yo iba manejando, y me preguntó: ¿ves algo raro? ¿Ves algo diferente en mí? Y yo le dije: sí, yo veo algo diferente en ti. Como que estás sonriendo mucho, pero sí, yo veo algo diferente en ti. Y yo no sabía qué era. Y seguimos por el periférico, pero ¿no te has dado cuenta? Le digo: sí, hay algo diferente en ti, pero no me doy cuenta. Y ya cuando estábamos a punto de llegar, que me dice: me alacié el cabello. Los que conocen a mi hermana Gle, está bien chinita, traía el pelo lacio. Y cuando me dijo: me alacié el pelo, casi chocamos. ¡Wow! Sí es cierto. No me había dado. Así somos los hombres, ni nos damos cuenta. ¿Ven? Pero estos fariseos,
No, estos fariseos, ¿verdad? Ahí viene el de la mano chueca. Y vamos a ver qué hace el Señor Jesús. Bueno, no le decían Señor, le decían, vamos a ver qué hace ese. Vamos a ver qué hace ese. Y ahí estaban fisgoneando de lambiscones, no sé qué significan estas palabras, ¿verdad? Pero estaban ahí ventaneando, fisgoneando de lambiscones, criticando. Y el hombre de la mano chueca, ¿verdad? Ahí estaba, nada más ahí. No estaba gritando nada. Tenía una necesidad en su corazón de escuchar la palabra de Dios. Y cuando venimos a la iglesia y escuchamos su palabra, Dios va a satisfacer esa gran necesidad que nosotros tenemos de que Dios nos hable, pero además Dios va a sanar mi problema. Dios va a ayudarme en esa otra cosa. ¿No te ha pasado que tú estás decidiendo y dices, voy o no voy, pero ok, pues voy a ir? Pero no sé, a lo mejor la deuda, a lo mejor el problema, a lo mejor el trabajo, a lo mejor la escuela, el examen, y dices, estudio, me quedo o voy a la iglesia. Y dices, pues voy a la iglesia. Y vienes a la iglesia y regresas a tu casa, no estudias nada y sacas un 10 al día de mañana. Ahora eso nada más para los inteligentes. Funciona, pero no importa, Dios ayuda en el otro problema cuando nosotros hacemos lo que debemos de hacer. Este sujeto vino a escuchar, no solamente vino a escuchar, este sujeto estaba enfermo. Este sujeto estaba enfermo. Este hombre tenía la mano seca. A nadie le gusta andar por ahí con una mano seca, ¿ven? A nadie le gusta andar ahí con la mano tullida y que no la podía usar, especialmente a la derecha. La mayoría de las personas son diestros, de tal manera que este hombre muy posiblemente era una persona que había usado su mano derecha y ahora había perdido la capacidad para usar su mano y se había ahora acostumbrado a usar su otra mano. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la capacidad de usar lo que Dios me ha dado para Él y al final estamos usando esto algo más y quizás no lo estamos haciendo bien, pero cuando venimos a Dios, Dios restaura lo que en mí estaba mal para servirle a Él. Amén, qué bendición. Este hombre, su mano no la podía mover, pero ahora Dios hace un milagro. Este hombre vino a escuchar. Este hombre está enfermo. Este hombre fue puesto en evidencia. Dice la Biblia que le preguntaron a Jesús para acusarle allá en Mateo: ¿es lícito sanar en día de reposo? El Señor Jesucristo mismo viene y lo pone en medio de la sinagoga y le dice: a ver, ven, vamos a ponerle un nombre bonito. A ver, ven, Arturo. Y lo trae ahí al centro y le dice: a ver, Arturo, y así como él, yo, sí, tú eres el único Arturo, ¿no? Ok, ven, y lo trae en medio de todos. Y está él ahí y pensando qué va a pasar, qué va a suceder. El Señor Jesucristo pregunta en cierta manera una pregunta un poquito simple, unas preguntas un poquito interesantes, y dice: ¿es lícito hacer en día de reposo el bien o el mal? ¿Es lícito ayudar o no ayudar? ¿Es lícito sanar o no sanar? Y nos hace una aclaración. ¿Quién, si su animal se cae en un hoyo, no le saca? ¿Cuánto más valen ustedes? ¿Cuánto más vale el hombre? Entonces este hombre es puesto ahí en medio y vemos, número 1, el sitio; número 2, el sujeto; número 3, vemos también la sanidad. Y cuando el Señor Jesucristo está a punto de sanar aquí a este hombre, vemos que Jesús percibe nuestros pensamientos.
Jesús conocía los pensamientos de ellos. Dice la palabra de Dios, versículo 8 de Lucas capítulo 6. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 8. Dice, mas él, o sea Jesús, conocía los pensamientos de ellos. Jesús conoce, percibe, Él sabe todos nuestros pensamientos. ¿Habrá algo que nosotros podamos esconderle a Dios? No, no hay nada que le podamos esconder a Dios. De tal manera que dice la palabra de Dios que uno puede pecar hasta mirando a una mujer. Y a lo mejor, para codiciarla, y a lo mejor diríamos, pero nadie me vio. ¿Sabes quién vio? Dios vio, porque Él conoce nuestros pensamientos. Cuando vamos manejando y alguien se cruza y verdad, en el pensamiento uno, este cuate tal, por cual, y empezamos a pensar, amén. Dios conoce nuestros pensamientos. Nos machucamos y en vez de decir, ay, Santa Virgencita Guadalupana o algo, si quieren. Ahora, no digas el nombre de Dios en vano. Puedes decir María, Teresa, Guadalupe, lo que tú quieras, amén. Pero el nombre de Dios no. Pero, ¿qué tal cuando dices una mala palabra y nadie estaba, verdad? Dice, ay, qué bueno que nadie estaba alrededor. Dios conoce nuestros pensamientos. Y aquí está el Señor Jesucristo y Él conoce nuestros pensamientos. No solamente Él percibe nuestros pensamientos, Jesús hace ciertas preguntas, ya me adelanté un poquito, pero el Señor Jesucristo hace algunas preguntas. ¿Y por qué hace estas preguntas el Señor Jesucristo? Yo creo que el Señor Jesucristo muchas veces nos quiere simplemente hacer pensar. Él quiere que tomemos un tiempo y pensemos, un tiempo de reflexión. Dios no nos lleva a hacer algo de manera como un esclavo. Eres que eres mi esclavo y es que yo los creé y yo los hice y así tiene que ser. Sino que cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Adán, ¿qué pasó? Es que la mujer que tú me diste y esto y aquello. Y empieza Adán, pero él tenía que confesar. Cuando le pregunta Dios a Caín, hey, ¿qué pasó? Él tenía que confesar. Dios ya lo sabía, pero Él nos pregunta para que recapacitemos, para que confesemos, para que nos demos cuenta. Y Él les hace una pregunta en el versículo 9 de Lucas capítulo 6. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? A ver, díganme ustedes. En Marcos dice la Biblia que les dice eso en el versículo 4, allá de Marcos capítulo 3 versículo 4, les hace la misma pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Dice, pero ellos callaban. En ocasiones Jesús les decía, ¿es el bautismo de Juan del cielo o de los hombres? Y ellos decían, no, si respondemos del cielo, pero si respondemos de esto, y entonces, no, pues mejor no decimos nada. Mejor no querían confesar. ¿Qué tan sencillo hubiera sido decir, no, pues es bueno hacer en día de reposo lo bueno? Es bueno salvar. Pero entonces eso, si ellos respondían de esa manera, iba a haber gente ahí en la sinagoga que iba a decir, hey, pero entonces, ¿por qué no nos dejaron hacer algo quizás que era bueno? Ayudar al animal que se había caído, ayudar a la persona, ayudar a la gente, y era una prohibición. No podían hacer absolutamente nada. La gente tenía que guardar el día de reposo
porque así se había establecido. Estaban ahora adorando más el día de reposo que al creador del día de reposo. Tenemos nosotros que recordar eso. Tenemos, sí, que vivir para Dios, pero no voy a vivir para Dios nada más porque me dicen que tengo que vivir para Dios. ¿Cuántas veces les han dicho y les han preguntado, ay, es que ahí no los dejan bailar? ¿Sí les han dicho? Ay, es que ahí no los dejan hacer esto ni aquello. Y realmente yo creo que de la manera en que nosotros contestamos es la manera como está nuestro corazón. Porque si tú contestas y dices, sí, ¿verdad, manita? No, allá no me dejan usar pantalones, ni me dejan bailar, ni me dejan hacer esto, ni me dejan aquello. No, pues mejor me salgo, ¿para qué ando? No, pues sí, manita, salte. Y la manera en que tú contestas es la manera en cómo está tu corazón. En vez de decir, ¿sabes qué? No, ahí no prohíben nada. Yo amo a Dios y yo creo que Dios me ha dado ciertas convicciones porque yo he estado leyendo la Biblia y la Biblia me dice, no hagas esto, no hagas aquello. Por eso ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, ya dejé de vestirme así, ya dejé de hacer aquello. Y tu manita, ¿qué vas a hacer? Amén. Y entonces podemos aprovechar eso. Pero dice la palabra de Dios entonces que estos fariseos estaban acechando. Jesús percibe nuestros pensamientos, Jesús hace preguntas y número 3, Jesús muestra su poder. Jesús le dice a este hombre en los 3 lugares, en Mateo, Marcos y Lucas, le dice, extiende tu mano, y él la extendió y su mano le fue restaurada. No le dijo, extiende tu mano, Arturo. Digo, ay, Señor, pero ¿qué tal si no se desdobla? Sino que dijo, ok, pues me está diciendo que extienda mi mano y la extendió. Amén. Cuando se pasan las ofrendas y Jesús dice, extiende tu mano, ¿qué haces? Ay, no, ¿verdad? No puedo, Señor. No la puedo extender. Está aquí, no quiere. Debemos de extender nuestra mano. Nada más la extendemos para decirle, a ver, Señor, cáete, ¿verdad? Pero cuando Él me dice a mí, hey, extiende tu mano, lo hacemos. Extendemos nuestra mano. Nos da miedo, quizás no hay fe, no hay obediencia. Este hombre extendió su mano y su mano le fue restaurada sana. Y Dios tiene poder para hacer en nuestras vidas cualquier tipo de milagros. Nada hay imposible para Dios. En este tiempo de pandemia hay que recordar que sí, hay mucha necesidad, hay mucha pandemia, hay que seguir orando, pero al final es Dios quien tiene el poder. Y si Dios quisiera, Él pudiera detener esta pandemia en un instante. Pero yo creo que debemos nosotros seguir adelante confiando y creyendo, poniendo nuestra fe en Él, no dudando y decirle al Señor, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero yo voy a seguir adelante, voy a seguir confiando en ti. Tenemos un Dios todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por que a través de tu palabra podemos aprender tantas cosas. Te pedimos que nos ayudes a recordar lo importante que es tu palabra, obedecerte, extender nuestra mano, seguirte en fe, creer que en ti hay todo poder. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, Dios ha hablado a mi vida, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levantaría su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cuántas veces a veces venimos a la iglesia para escuchar predicación y quizás por ahí traemos una mano seca, un problema, algo
Dios dice, hey, yo te voy a bendecir porque viniste a escuchar predicación.